personal. Gracias. Bien, qué bueno estar en una iglesia que es diferente. Dígale a su vecino, somos una iglesia diferente. Dígale, somos torre fuerte. Amén. No una torre débil, pero una torre fuerte. Y dígale a su vecino, usted es diferente. That's right. Gracias a Dios que somos todos diferentes. Si no sería, habría una gran confusión si todos fuéramos del mismo parecer, si fuéramos del mismo sentir. Sería espantoso casi que tuviéramos todos sin una diferencia. Pero la diferencia es lo que nos hace especial. La diferencia de lo que Dios nos ha llamado a lograr, hacer, es lo que nos distingue a nosotros como pueblo de Dios. Habrá muchas iglesias en toda esta comunidad y en Homestead, por igual en la Florida. Pero esta iglesia es única. Esta iglesia es diferente. Esta iglesia es diferente y yo quiero hablarles sobre el poder de la diferencia, porque Dios tiene un poder que Él desata en medio de la diferencia. A veces cuando vemos algo diferente nos asombramos Dios a propósito hace cosas diferentes, cosas tan diferentes a veces que nos asustan. ¿Cuántos han visto algo tan diferente que usted dice, caramba, qué pasó ahí? Puede causarle un susto, puede causar una sorpresa. Y creo que Dios se reserva el derecho de la sorpresa a través de las diferentes cosas que Él ha creado. Él y las personas y cómo Él nos ha creado. Nuestra individualidad, somos diferentes. Y cada uno tiene un potencial distinto, cada uno tiene una medida de gracia distinta, cada uno tiene un propósito distinto. La Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros recibimos propósito y gracia antes de la fundación del mundo. Propósito es aquello que Dios nos ha llamado a lograr, es nuestra asignación. Y la gracia es la habilidad para lograr la asignación que Dios ha trazado para nuestra vida. Necesitamos ambos un conocimiento del propósito de Dios y la gracia de Dios. Pero esa gracia es la que nos hace distintos, porque trae un potencial distinto a cada persona. Usted es diferente en el potencial que está escondido en su vida. Y potencial no es lo que usted ha logrado. Una vez que usted logra algo, cesa de ser su potencial, porque ya lo hizo. Pero su potencial es aquel poder durmiente, aquello que está por despertarse dentro de usted. Un potencial, algo que no se ha visto todavía. Es quien usted es, pero nadie lo ha visto todavía. Es lo que usted va a ser capaz de lograr, pero no lo ha logrado todavía. Es aquello que usted pueda alcanzar en un futuro, pero no ha llegado todavía a lograrlo. Eso es potencial. Alguien diga, yo tengo potencial. Mi potencial me hace diferente. Amén. Cada uno de ustedes tiene una medida distinta de un potencial. Dios nos creó en su imagen. Y nuestro Dios es un Dios que la Escritura dice que es diferente. Él es el Dios omnipotente. No hay ningún otro Dios que pueda igualarse a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Dios que servimos? No es como lo de los hombres. Los hombres se hacen sus propios dioses. A través de la historia los hombres han esculpado dioses, pero nuestro Dios es diferente. Él no es esculpido por un hombre, Él no esculpe a los hombres. Él da forma a nuestra vida y Él nos hace con un propósito, nos crea a cada uno. Todo lo que Dios hace lo hace con un propósito divino. Y la ignorancia de un propósito no cancela propósito. Quizás algunos están aquí esta mañana apenas llegando al reino de Dios, entendiendo las cosas de Dios y se está despertando el potencial en su vida. Se está despertando a que hay otras cosas que Dios quiere hacer con su vida. Que su vida existe porque Dios quiere lograr algo mayor con su vida. Algo extraordinario. Diga conmigo, soy ordinario, pero mi potencial es extraordinario. Quiere decir que usted admite que hay algo en usted que es mayor que lo que usted ha visto hasta ahora. Hay más en ti. Ayúdame a profetizarle a su vecino. Míralo a los ojos y dígale, hay más en ti. Más de lo que has logrado, más de lo que te has atrevido a creer. Hay más en ti. Hay más fe, hay más carisma, hay más fuerza en ti. Hay más sabiduría que va a salir de tu vida. Hay más potencial. Y potencial es lo que nos enriquece la vida. Dios se ocupa de poner ese potencial en nosotros cuando nacemos. Y mucha gente vive toda su vida sin nunca descubrir su potencial. Es más, mueren con su potencial dentro de ellos.
Los cementerios son los lugares más ricos del mundo, porque están llenos de potencial que nunca fue realizado. Gente que murió fueron enterrados con el potencial. Nacieron para ser empresarios, negociantes, personas pudientes, para ser personas que pudieran lograr grandes mayores, que pudieran descubrir cosas que otros no habían podido descubrir. Pero no se atrevieron, nunca descubrieron quiénes eran, porque nunca descubrieron el propósito ni la medida de gracia que había en ellos. Y permanecieron, vivieron toda una vida ordinaria y nunca fueron capaces de hacer algo extraordinario. Pues yo rehúso vivir de esa manera. Gracias. ¿Cuántos quieren que Dios logre lo extraordinario con usted? Dígale a su vecino de nuevo: fuiste creado para lo extraordinario. A ver, Dios no creó a ninguno de nosotros para ser simplemente personas ordinarias, a personas. Él nos creó para abundar en lo extraordinario, para hacer cosas que otros no pensaban que nosotros podíamos hacer. Dios en todo, aún en la creación, todo lo que Dios crea está lleno de potencial. Cuando la Biblia dice en Génesis que toda la tierra tenía semilla dentro de ella. La semilla estaba en la tierra. La semilla tiene un potencial. Nosotros vemos una semilla con el ojo natural. Si yo le mostrara una semilla en mi mano, usted diría: eso es una semilla. Pero Dios ve el potencial de una semilla. Él mira una semilla y ve un bosque. Él mira una semilla y ve frutos. Él mira una semilla y ve lo que nosotros no vemos. Hay personas que nos ven a nosotros y te están viendo a ti hoy mismo. Te han visto, te han criticado porque te ven como tú eres, pero no están viendo el potencial de tu vida. Son incapaces de tener una revelación de quién tú eres por dentro. Hubo un niño que estaba enojado en la iglesia. Se estaba parado en el asiento, se paraba en el asiento en medio de un culto de adoración. Y la madre le dijo: siéntate ahora. Y él no quiso sentarse y finalmente ella tuvo que disciplinarlo y el niño se sentó. Y después de estar sentado un ratito la miró y le dijo: por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Hay un potencial dentro de ti que quiere salir afuera, quiere ser manifiesto, y Dios quiere manifestar tu potencial, quiere manifestar la diferencia que Él ha puesto en ti. Tú eres diferente y lo que te hace diferente es el potencial, el poder de esa potencia, el poder de la diferencia de tu vida. No hay otro tú sobre la faz de la tierra. Hay personas que puedan tener un parecido a ti. Tus hijos aún con tu ADN pueden caminar como tú caminas, pueden hablar como tú hablas, pueden tener alguna de las costumbres que tú tienes. Dios nos creó de esa manera, de crear tras nuestra propia persona, pero cada uno de ellos tendrá un potencial distinto porque han nacido con un propósito distinto y con una gracia distinta. Puede tener 10 hijos, todos se parecen a ti, pero todos tienen un propósito distinto y un potencial distinto. Amén. Una gracia distinta. Diga conmigo: yo tengo gracia en mi vida. Amén. Hay gracia que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas, que dicta lo que usted es capaz de hacer, dicta lo que otros no creen que usted puede hacer. Y esa gracia que te va a llevar a sobrevivir a tus críticos, es esa gracia que te va a llevar a lograr cosas que otros creían que tú eras incapaz de lograr, porque no podían asesorarse del potencial que había en ti. Es más, ese potencial es algo con el cual Dios te lo ha dado para que a través del tiempo que tienes en tu vida, tú puedas cumplir el gran propósito de Dios. Pablo dijo en una ocasión, el gran apóstol Pablo, y como dijo el pastor, acabo de llegar de Grecia, tuve el gran privilegio de caminar, predicar en la misma ciudad donde predicó el apóstol Pablo, caminar en las mismas piedras que él caminó, y aún escuchar de Macedonia, un llamado como él escuchó. Cuando la iglesia de Macedonia supo que estábamos en Atenas, a Grecia, nos mandaron una palabra de decir: por favor, venga, te necesitamos en Macedonia, puedes venir. No podía dejar de ser humillado por la gracia que Dios nos ha otorgado de tocar a naciones de la tierra que jamás hubiéramos tocado, jamás hubiéramos llegado. No fui como turista, fui como un embajador del cielo, fui como un embajador de una presencia de Dios a un pueblo que necesita un gran mover de Dios. Pueden dar un aplauso a Dios por las cosas que hace.
Y solamente podía pensar cómo me veía yo antes de la cruz. Antes de la cruz la gente me miraba y veía un alcohólico en las calles. O sea, era lo que ellos veían por fuera. Pero Dios veía a un predicador, Dios veía a un maestro, Dios veía a alguien que pudiera llegar a ser un embajador y cumplir con la palabra de Él. Y para eso es que he venido esta mañana. Es para que tú te veas como Dios te ve. Para que veas el potencial. Nuestro Dios es un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, que dice que está en todos lugares, omnipresente, omnisciente, que conoce todas las cosas, y es un Dios omnipotente. Y omnipotente quiere decir que tiene todo el potencial necesario, tiene toda la fuerza, inagotable potencial. Siempre tiene todo, es omni, y tiene todo el poder, toda la potencia necesaria. Y porque usted y yo somos creados en la imagen de Dios, no, aunque no somos nunca igual y seremos igual al omnipotente, hay algo de Dios en Él, se llama potencia. Esa potencia o potencial, Él ha puesto, la gracia de Dios ha venido a nuestras vidas y nos ha puesto algo que dicta, y a veces estamos hasta frustrados porque sabemos dentro de nosotros que somos capaces de más y no estamos alcanzándolo, que podemos lograr más y no lo alcanzamos. Y como dije antes, muchos han muerto con ese sentir sin nunca atreverse a romper las barreras del temor y a lanzarse y a vaciar el potencial que está en ellos. Pablo dijo que al final de su vida, ya mi tiempo se acerca y me derramo como un vaso de agua. Me estoy derramando, mi vida está siendo derramada. Estaba diciendo, yo estoy por morir y todo mi potencial está siendo, he vaciado mi potencial, he cumplido. Jesús en la cruz del Calvario también dijo las palabras, cuando las últimas palabras de Jesús: he terminado, he terminado. Él dijo, he terminado algo que se me fue dado para hacer. It is finished. Ya he terminado con lo que Dios me dio para lograr. Muchos en el reino de Dios nunca lograrán lo que fueron creados para lograr. Y yo quiero animarle como iglesia, que esta iglesia es una iglesia diferente. Una iglesia que literalmente piensa out of the box. ¿Cuántos han visto las cajas por ahí? Y que Dios está haciendo algo nuevo con esta iglesia, que no hace con todas las iglesias. Ustedes se están preparando para servirle a la comunidad. Va a haber un gran garage sale aquí. El fin de semana próximo es todo el mundo trabajando. Los vistos de este fin de semana vaciando cajas. Y es algo distinto. Nunca lo había visto en la iglesia en estos años que ustedes llevan como iglesia. Pero ahora es un tiempo distinto para esta iglesia. Y van a tener que atreverse a servirle a Dios en ese tiempo con una gracia distinta, con un potencial. Lo que ustedes se creían que eran incapaces de hacer, ahora serán capaces. Y quiero decirle que por medio de lo que van a hacer, y esto es algo que va a continuar a repetirse en su historial en estos próximos años, Dios va a dar a conocer el nombre de esta iglesia como una iglesia diferente que trabaja para bendecir a la comunidad. Denle otro aplauso a Dios por lo que Dios está haciendo. Y dígale a su vecino, tu trabajo no es en vano. Dios está logrando hacer algo distinto y ha introducido cosas, le ha conectado a otros lugares, otras iglesias, para que ustedes puedan entrar en un tiempo, en un tiempo distinto que Dios ha trazado para esta iglesia, lo cual les va a distinguirle como una iglesia diferente. Dios quiere que usted y yo podamos cumplir con lo que Él ha trazado, y es más, que podamos discernir los cambios. Porque a veces hay muchos de nosotros que vivimos y no discernimos los cambios que nos llegan a nuestras vidas. A través de nuestra vida hay distintas etapas, distintos cambios, distintas sazones, distintos tiempos a los cuales Dios nos lleva. Y si no aprendemos a discernir el cambio de tiempo, no vamos a aprovechar el tiempo. Y nos creemos, a veces nos cargan los cambios más que animarnos. Somos cargados porque tenemos que cambiar a nuestra forma, o algo va a poner una demanda aún mayor en nuestras vidas. Esta iglesia, hay una demanda de servidumbre que va a aumentar en esta iglesia, porque la recompensa de todo buen siervo es más trabajo. Amén. Tú trabajas bien, te van a dar más trabajo, y Dios es de esa manera, Dios obra de esa manera. Es tu recompensa, y Dios te va a llamar a una servidumbre mayor, pero va a tener una causa mayor, va a tener
va a tener un impacto mayor, un impacto extraordinario. Algunos solamente despiertan en los cambios para estar frustrados porque nunca pudieron discernir la diferencia. La diferencia tiene un poder, pero solamente puedes descubrir ese poder cuando tú puedes discernir la diferencia. Cuando eres capaz de discernir que hay un cambio que ha ocurrido en tu vida y que es Dios el que ha iniciado ese cambio en tu vida. En Éxodos capítulo 8, si pudiéramos ir ahí, Éxodos 8, 22 al 23, dice: mas en aquel día yo pondré aparte a la tierra de Gosén. Dios hablando de diferencia. Éxodo 8, verso 22 al 23. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo, y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Estas fueron las palabras de Moisés, o de Dios a través de Moisés, para Faraón. Dios va a separar a Gosén. El pueblo de Dios va a ser distinto. Ustedes van a estar llenos de insectos, pero en la ciudad de ellos no va a haber insectos, no va a haber esa plaga. Esa señal solamente será para esta ciudad. Alguien diga: hay una diferencia. Y es para que sepamos que el Señor es el Señor de esta tierra, el Señor. Y luego en Ezequiel 44, verso 23. Verso 23, Ezequiel 44, 23, dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Dios, hablando de la diferencia entre el mundo y su vida, su persona, digo, van a tener que educar a mi pueblo, enseñarán a mi pueblo a discernir. Alguien diga: para discernir entre lo sagrado y lo profano. Hay una diferencia entre lo sagrado y lo profano que Dios quiere aclarar en nuestros medios, para que no seamos y caigamos en trampa del enemigo y nos veamos en algo profano cuando Dios nos ha llamado a algo sagrado. Y harán que ellos sepan distinguir, que sepan la diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Y hay gente que ha llegado al reino de Dios y a la iglesia, pero no han sabido la diferencia. La diferencia de cómo ahora debemos de vivir. Y a veces no cambiamos ninguna de nuestras costumbres porque no hemos discernido la diferencia que hay entre el reino de Dios y los reinos de los hombres. Entre vivir para Dios y vivir para el mundo, o vivir para uno mismo. ¿Cuántos de ustedes han sufrido cambios cuando vinieron a Cristo Jesús? Su lenguaje cambió, su manera de pensar ha cambiado. Dios ha venido ejerciendo un cambio a través de su Espíritu Santo, renovando su mente para que usted pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y no sea conforme a este mundo. La Escritura dice: no os conformáis a este mundo, sino ser renovados por la transformación de nuestra mente. Amén. Dios cambia nuestra mente, cambia nuestro pensar para cambiar nuestras palabras, para cambiar nuestras acciones, para cambiar nuestros hábitos, para cambiar nuestro destino. Pero todo comienza con un pensamiento distinto que Dios siembra en tu vida. Esta mañana yo estoy sembrando a través de la palabra unos pensamientos que yo espero le lleven a usted a cumplir el gran destino que Dios ha trazado para usted. Pero que me escuchen, porque hay una diferencia. Y sin discernir esa diferencia, si no eres capaz de discernir la diferencia, entrarás a la iglesia sin cambiar nada. No cambia tu lenguaje, no cambia tu actitud, no cambia tu carácter, no cambia tu comportamiento, no cambiará tu matrimonio por esa causa, no cambiará tu relación con otras personas, porque no has cambiado nada, no hay una diferencia. No has podido distinguir que hay una manera distinta de vivir en el reino de Dios. Pero cuando llegas y escuchas la palabra de Dios, ella demanda un cambio. Ella demanda que tú puedas discernir entre lo limpio y lo que no es limpio, lo profano. En primera de Timoteo, Pablo habla de poder distinguir la diferencia. Y está hablando de la casa de Dios. Escuche bien cuando dice en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Pablo, hablándole a su hijo espiritual, y le envía esta carta: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios,
Te estoy escribiendo para que sepas la diferencia de cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, que no es igual al Antiguo Testamento, pero es un tiempo de cambio. Le dice la iglesia del Dios vivo. ¿Cuántos creen que está la iglesia del Dios vivo? Su nombre es Jesús, nuestro Señor, amén. La columna y sostén de la verdad. La iglesia tiene que sostener la verdad. Y comienza en el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y comienza ahora a delinear este misterio de la piedad que trae una transición a la iglesia y que cambia toda la era del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Dice, Él fue manifiesto, y comienza a hablar de Jesús. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones. Él está diciendo, esto es algo distinto, ha entrado en una era distinta. Esto no es igual al pasado. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en el cielo. De Dios, dándole una nueva fuerza al comportamiento de la casa de Dios, que va a ser distinto. Se te escribo por si acaso yo me tardare, para que sepas cómo conducirte, cómo comportarte en la casa de Dios, cómo debe de conducirte. Y demanda una conducta diferente, porque estamos viviendo en tiempos diferentes. La iglesia de hoy está viviendo en un tiempo diferente. Es más, esta iglesia ha entrado a un tiempo diferente. Esta iglesia tiene un favor de Dios. Y ustedes han verado, los he visto trabajar. Tomaron este lugar, lo transformaron. A muchos de los hombres y mujeres, todos trabajaron para hacer este lugar un lugar donde ustedes pudieran reunirse. No sé lo que era antes, pero ustedes lo hicieron diferente. Y lo hicieron, y tienen el toque de esta casa, un toque de excelencia, de los salones, a las oficinas, todo es distinto a lo que esto era en un pasado. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Se atrevieron a lograr lo que los pastores estaban soñando, con un lugar de reunión donde pudiera llegar la gente y sentirse cómodo y pudieran recibir la palabra de Dios. Pero ahora hay otro cambio y van a haber muchos más cambios en la jornada de esta iglesia. ¿Cuántos saben que este no es el último lugar que Dios les dará? Ya Dios tiene otro lugar preparado para esta iglesia. Gracias a Dios por lo que invertiste y gracias a Dios por el potencial que se realizó. Ustedes han mostrado que fueron capaces de cambiar y transformar un lugar. Ahora ya eso no es su potencial, eso ya se logró. Ahora Dios tiene que poner un desafío mayor para sacar de ustedes el potencial escondido que todavía está durmiente en su vida. Dígale de nuevo a su vecino, hay más. En ti hay más. Prepárate, porque Dios algo en ti que nunca se ha visto, que otros no han podido ver, que otros no han experimentado. En tu casa nadie lo ha visto, ha oído, no ha escuchado lo que va a salir de tu boca, lo que se va a decir de ti en un futuro. Hay algo distinto que está por brotar de tu vida y de la vida de esta iglesia. Pero para todo lo distinto hay una manera de conducir que va a ser requerida. Va a demandar una conducta diferente. En la primera propiedad donde ustedes estaban se conducían de una manera distinta. Pero aquí ha entrado una conducta diferente. Es lo que los hombres titulan un protocolo nuevo. Una conducta distinta. La definición de un protocolo es esto. El protocolo es definido como un código de conducta esperada y adecuada. Debe ser enseñada y observada por todos aquellos que están en ese nuevo tiempo o entran en ese nuevo día del Señor. Protocolo es un código de conducta. Ya no te puedes comportar como te comportabas antes. Dios está haciendo algo nuevo. Ya no podemos hablar como hablábamos antes. Es un tiempo nuevo. Amén. Dios está haciendo algo nuevo. Protocolo es la conducta aceptable y apropiada en un ambiente específico.
Y todos los ambientes, todos los lugares donde Dios le llevare, va a haber un ambiente específico que va a demandar un protocolo nuevo, un código de conducta distinto. De todos los departamentos de esta iglesia, de la iglesia de los niños, cuando tengan un vasto de salones preciosos, preparados con todos sus escritorios, va a haber un protocolo distinto para el ministerio de los niños en esta casa. Cuando los danzadores se vean con una plataforma más amplia y más grande, el equipo de las artes va a tener un protocolo distinto. Van a añadir más personas al equipo, van a adiestrarse en distintas altimañas, porque ahora no se puede brincar mucho aquí en esta plataforma por causa que no dejes tu cabeza espetada en el techo, pero habrá un techo más alto. ¿Cuántos dicen amén? Donde podrán expresar ese talento a un nivel mayor. Y Dios está buscando traer unos cambios y que ustedes puedan discernir ahora y aprender a discernir los cambios que Dios va a traer. Porque cuando lleguen será muy tarde para entonces tratar de hacer cambios. Tiene que estar listo para cambiar, para poder introducirte a ese lugar de cambio. Amén. Dios no te promueve a un nuevo nivel a menos que te hagas sobrecualificado en el nivel que estás. Y protocolo, si ignoras el protocolo nuevo, si el pastor da unas instrucciones nuevas y tú ignoras el protocolo nuevo, echas a perder el favor recibido que te dio acceso a ese ambiente. Dios te da un favor, pero si tú no te sometes al protocolo, ¿cuál es el protocolo de esta iglesia en los próximos meses? Vaciar caja. Prepárense. Van a tener que buscar la forma de hacer esto sabiamente y aún más audaz, porque vienen muchas más cajas llenas de artículos que la comunidad necesita y ustedes van a ser los distribuidores. Yo creo que Dios va a prosperar esto y va a prosperar esta iglesia a causa de eso. Denle otro aplauso a Dios porque va a cambiar. Dios trae un cambio a sus vidas. Algunos van a ver las cajas y dicen, no, yo me voy de aquí, esto está demasiado, ya los salones no están ocupados con cajas, y no van a saber discernir la diferencia, porque la diferencia demanda un cambio, un protocolo nuevo. El ignorar eso, echas a perder el favor que te llevó a ese lugar. Protocolo, déjame decirlo de esta manera, protocolo es la garantía de la continuación de tu legado. O de un legado. Si no te adhieres al protocolo, vas a robarle la continuación a tu legado. Tu legado, el legado que Dios te ha llamado a dejar, será cortado corto. Terminará con una generación que no se sometió a un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. ¿Está conmigo? Bien. Y en toda la escritura hay un cambio. En toda la escritura Dios trajo cambios que trajeron la diferencia a las personas. Las transiciones de Dios, Dios usa la diferencia para introducirnos a la prosperidad asignada a nuestra vida. Él añade algo diferente. Cuando tú te crees estás muy cómodo, y creo que todos ustedes han experimentado eso. Yo sé que porque esta es la manera en que Dios obra con cada uno de nosotros, porque a nosotros nos gusta estar en lo mismo y no vamos a sufrir mucho cambio. Estar en la misma casa, estar en las mismas cosas. Somos criaturas de hábito. Es más, usted se sienta casi en el mismo lugar cada vez que llega a la iglesia. Y el pastor sabe si usted faltó a la iglesia porque siempre tiene una asignación. Es más, se enoja cuando alguien toma su asiento, porque usted es una criatura de hábito, ¿verdad que sí? Somos criaturas de hábito. Nos gustan las cosas como nosotros hacemos. Cuando estamos fuera de la casa no podemos esperar llegar a la casa. No saben cuánto difícil eso es cuando Dios te llama a viajar a las naciones. Y te levantas en cama y en cuartos donde no sabes dónde están las puertas de noche, dándote con paredes, corriendo para el baño en medio de la noche oscura. Yo cerré una puerta una vez, mi esposa me dijo, no cierres la puerta para yo acordarme dónde estoy. Cerré la puerta, me olvidé y por la noche, en medio de la noche, escuché aquel cantazo. Yo sabía ya, enseguida me llegó, no te sometiste al protocolo, estás en tremendo lío. Y lo que me causó risa después fue que le trató de introducirse de nuevo sin cambiar o abrir la puerta y otro cantazo más. O estaba media dormida. Bueno, pagué por eso todo el día después. Pero
Pero hay cambios en nuestra vida y tenemos que prepararnos para los cambios. Las dietas cambian, los países cambian, la hora cambia y hay distintos cambios que Dios introduce y cada nación tiene un protocolo distinto. Tiene una manera de alcanzar a esa gente porque Dios se esmera y ama a las naciones de la tierra y Él ama la diferencia. Hay poder en la diferencia. Y no podemos descartar las costumbres de otra nación. Sin embargo, hay una cultura del reino que sobrepasa toda cultura humana. ¿Cuántos están conmigo? Y la cultura del reino sobrepasa la cultura hispana. Puertorriqueños, los de Santo Domingo, los que tengan aquí de distintas partes de Latinoamérica. Hay una cultura distinta que Dios introduce que nos desafía. Es la cultura del reino. Aún en la naturaleza Dios trae cambios diferentes. Si nosotros somos en nuestro país, hay diferencias. Todo este invierno, toda la nación de Estados Unidos ha estado helada. En distintas partes se ha visto nieve donde no se veía nieve. Hay algo diferente aconteciendo sobre la faz de la tierra. Pero esto no es una catástrofe, esto es una oportunidad de Dios. Porque todo trabaja para traer una diferencia y traer un aumento de prosperidad. Déjame decirlo de esta manera: cada diferencia que Dios introduzca en tu vida te prosperará. Cada diferencia que tú introduzcas a tu vida va a menguar. Pero la diferencia que es introducida por Dios te llevará a la prosperidad. Abraham sabía algo de esto cuando Dios le llamó a dejar su tierra. Sal de la tierra de tu parentela, sal de la tierra de tus padres y busca a una ciudad distinta. Una ciudad diferente. La Escritura dice que buscaba una ciudad distinta, una ciudad diferente. Abraham en su jornada de fe. De igual manera, cuando envió a su siervo mayor Abraham a buscar una esposa para su hijo Isaac, no se conformaba con cualquier mujer que estuviera cerca. Había mujeres por todo lugar donde él estaba viajando, pero él dijo: no, yo quiero que tú te vayas y busque una mujer de mi parentela, busque una mujer de la casa de Labán, vete a la tierra de mis padres y allá consígueme una mujer especial, algo diferente. Yo necesito una esposa diferente para mi hijo Isaac. Y hay personas que no tienen la diferencia. Hay personas que no se arriman a cualquier persona sin discernir la diferencia. Y deben decirle que esto es necesario para cada joven, cada soltero que está aquí. No te arrimes a cualquier persona. Asegúrate que sea una diferencia que Dios está introduciendo en tu vida. Porque si no, vas a terminar en un lugar donde Dios nunca te llamó a estar, con gente que Dios nunca te llamó a ligarte, y en un propósito que Dios nunca te creó para cumplir. ¿Estás conmigo? La diferencia es importante, pero es necesario discernir la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No podía el siervo ir a buscar a otra mujer, tuvo que ir y ser guiado por ángeles al lugar apropiado para encontrar a Rebeca. Jacob tuvo también que someterse a un protocolo distinto cuando llegó a la casa de Labán. Estoy enamorado de tu hija. Pues si quieres enamorarte de mi hija, vas a tener que pagar con 7 años de servicio. Trabaja 7 años y te doy a mi hija. Trabajó 7 años y el padre tenía varias hijas. Le metió una hija, la hija mayor, que no era la hija en la cual él estaba enamorada. Y estaba era un poquito distinta. Era diferente, pero Dios la amaba todavía, porque la Biblia dice que estaba con los ojos cruzados, los tenía débil, era visca. Y él estuvo con ella y por la mañana se levantó y dijo: esta no es la mujer. Porque la mujer que él quería era más hermosa que esa, pero esa era la mayor. Y Labán le dijo: no, es que aquí hay un protocolo distinto. Si quieres casarte con mi hija, tienes que casarte con la mayor primero. Hello. Tuvo que trabajar 7 años más. A través de toda la vida ha habido protocolos. Moisés tuvo que sufrir un cambio cuando salió de la casa de Faraón, del palacio de Faraón en Egipto, siendo criado con toda la sabiduría y siendo un hombre de altimaña de guerra y apto para hablar. Dios se lo lleva a un desierto por 40 años. 40 años entrenando en un desierto sin ejército y sin escuelas y ahí a solas cuidando las ovejas hasta de otro hombre. No era ni lo de él. Ahí estuvo 40 años en el desierto aprendiendo un nuevo protocolo, aprendiendo un nuevo comportamiento. No se había criado en el desierto, no sabía nada del desierto, pero el protocolo
protocolo nuevo, la demanda de esa diferencia lo preparó a él como el único candidato capaz de sacar a un pueblo de Egipto y guiarlo por 40 años en el desierto, porque Dios lo había adiestrado por 40 años. A veces tú te crees, ¿por qué estoy en este desierto? Es que tu desierto te está dando una sabiduría para guiar a otros a la tierra prometida, para guiar a otros al lugar de la promesa, para guiar a otros a una libertad que Dios ha prometido a su vida. Quizás no te gustan los cambios, pero Dios usa los cambios. La diferencia tiene poder. Si Moisés no hubiera sido educado en el desierto, de todo lo que tenía que ver con el desierto, jamás hubiera podido guiar al pueblo en una manera exitosa a la tierra prometida. Bien, ¿cuántos dicen la diferencia? Hay poder en la diferencia. Hay poder en la diferencia, y Dios siempre ha usado la diferencia a hombres que disciernen la diferencia. David el rey se crió con su padre Isaí, se crió bajo el reino de Saúl, y cuando Dios lo hizo a él rey, él quiso restaurar la presencia de Dios. Hubo un cambio y demandaba un protocolo distinto. La Biblia dice que restaurando el arca del pacto que representaba la gloria de Dios, él se quitó las ropas de reyes y en sus payamas o la ropa interior se quedó, que era larga, se quedó danzando delante de el arca del pacto, marchaba entre los músicos danzando. La esposa de él, hija de Saúl, lo vio y lo criticó. Pero David dijo, no, esto demanda un protocolo nuevo, porque estoy entrando a una etapa nueva y tengo que celebrar. Voy a celebrar esto nuevo que está aconteciendo, porque la sabiduría y el protocolo, el propósito mayor del protocolo es que tú puedas discernir y celebrar la diferencia. Ese es el propósito mayor. Dios te da un nuevo código de comportamiento porque quiere que tú aprendas la diferencia y aprendas a celebrar la diferencia. No es tan solo discernirla, es celebrarla. ¿Cuántos están listos para celebrar el nuevo tiempo que Dios tiene para con ustedes? Y David danzó con toda su fuerza, y Micael le hizo burla, le dijo, oh, qué inapropiado, eres como aquellos insensatos que se han quitado sus ropas. Y David le contestó en el verso 21, la escritura dice en 2 de Samuel 6, 21, y David dijo a Micael, eso fue delante del Señor que me ha escogido en preferencia a tu padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Yo voy a celebrar un tiempo nuevo. ¿No fue tu padre que me escogió? Dios me escogió sobre tu padre, sobre tu parentela. Esto es un tiempo nuevo. Esa fue la actitud de David y era la actitud. Esther tuvo que sufrir y someterse a un protocolo. ¿Cuántos se acuerdan la historia de Esther? Cuando lees el libro de Esther, lo puedes leer, en un libro maravilloso. Esther es escogida como una niña, era huérfana, criada por un tío. Y el tío Mardoqueo la vio cuando la tomaron para ser una candidata a ser la próxima reina de Israel. Pero tenía que introducirse a un protocolo que merecía que ella fuera ungida en aceite por 6 meses, en óleos y en perfumes, baños de aceite y perfume diariamente. Le enseñaron a caminar, le enseñaron a hablar distinto, le enseñaron a vestirse con la ropa que le agradaba al rey. Era un protocolo distinto para llevarla a su destino. Si no se hubiera sometido a ese protocolo, jamás hubiera podido llegar a cumplir su destino y salvar a toda la gente que salvó Esther. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Dios? Que hay una nueva forma. Daniel el profeta fue tomado por el rey Nabucodonosor entre los jóvenes de Israel, los hijos de los príncipes y de los nobles. Daniel estaba entre ellos. Daniel, Sadrach, Misael y Abednego fueron tomados para ser siervos. No fueron matados como otros jóvenes. Los escogieron, los separaron para servir en los atrios del rey Nabucodonosor. Pero tuvieron, para tener una audiencia, para poder sentarse y servir al rey, tuvieron que someterse a 3 años de dieta distinta, aprender el lenguaje de la tierra, para entonces poder servir en los atrios. José, hijo de Jacob,
presos por 13 años, perseguidos, hechos esclavos. Lo metieron en un calabozo donde la gente no salía. Y en 24 horas Dios lo saca del calabozo, lo saca de la prisión más profunda de Egipto y lo trae al palacio de Faraón, por palabra de Faraón. Pero para presentarse delante de Faraón tuvieron que limpiarlo, porque había un protocolo cuando entras en presencia del rey y los atrios de un rey. Es más, en Egipto no le gustaba a la gente peluda. Tuvieron que afeitarlo, la cabeza, afeitarle la barba, porque estaba en la prisión, nada, no tenía cuidado. Lo bañaron, lo afeitaron. La escritura dice eso, porque ese era el protocolo de egipcio. Algunos están listos para ese protocolo. Algunos, la naturaleza los ha afeitado. Hay algunos que tienen pelo todavía, pero aquellos que no tienen pelo, esa es una buena transición. Hay una gloria por manifestarse. Hay un brillo. Mi nieto me dijo una vez, mirándome en la playa, me dijo: abuelo, ¿tu pelo no se está cayendo? Tu pelo está migrando. Yo lo veo, está en tu espalda y en tus oídos. En Egipto había un protocolo distinto. Tenías que someterte a ese protocolo. No podía llegar delante de Faraón. Sin embargo, Dios lo honró porque se sometió y llegó a ser el segundo en comando de la gran nación de ese día. Lo que estoy hablando es de la diferencia que tiene el poder. El poder para sorprenderte a ti. Dios te va a sorprender a través de la diferencia que Él está introduciendo en tu vida. Te va a sorprender a ti, va a sorprender al mundo alrededor de ti y va a sorprender a tus amigos. Demos unos minutos más para terminar con esta plática. ¿Están conmigo? Porque la primera es, que quiero usar como ejemplo, David cuando estaba en presencia de Dios, estaba hablando con el profeta Natán y le dijo: yo quiero hacerle una casa a Dios porque él vive en una casa de campaña y Dios nunca ha tenido un templo y yo quiero edificarle un gran templo a Dios. He tenido ahorro, tengo ahorro y quiero edificar una casa para Dios. Y Natán el profeta le dijo: haz lo que está en tu corazón. Natán el profeta le dijo: haz lo que está en tu corazón, y se fue a su casa. Por la noche Dios le habló a Natán y le dijo: te has equivocado, ve y corrige esa profecía. Vete donde David, dile que yo no voy a permitir que él edifique mi casa. Su hijo va a edificar mi casa, pero él no va a edificar mi casa. Y dile que en vez de él edificarme una casa, voy a cambiar. Esto va a ser diferente. Yo voy a edificarle una casa a él, porque él ha sido fiel a mí. Yo le voy a edificar una casa a él, pero no me va a edificar una casa a mí. Su hijo Salomón va a edificarme la casa, pero él no va a edificar una casa para mí. Yo quiero edificarle una casa a él. David fue tan tomado por esa palabra que introdujo un tiempo de diferencia. No era lo que él tenía planificado. Él había guardado dinero, él había ahorrado, se había preparado. Él era un sueño que él tenía, y cuando le habló el profeta parecía que había recibido un sí de Dios. Pero Dios a través del profeta pudo cambiar la mente de ese hombre para que él recibiera un tiempo de cambios. Y la escritura dice esto simplemente en el verso 18 y 19, dos versículos de 2 de Samuel 7. 2 de Samuel 7, 18 y 19. Entonces el rey de David entró y se sentó delante del Señor. Esto fue inmediatamente después de recibir esa palabra. Y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Qué soy yo? ¿Qué potencial es del que tú hablas? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con mi casa? Que me hayas traído hasta aquí. Y aún eso fue insignificante ante tus ojos, oh Señor. Pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. Tú has hablado de un futuro lejano. Y Dios tiene un futuro para su vida. Es distinto a lo que estás viviendo hoy. Yo creo que Dios quiere prosperar su vida, quiere prosperar su casa. Sus hijos no vivirán bajo el mismo código que usted vive. Hay un tiempo distinto en el cual ellos van a nacer, se van a criar. Hay una era distinta, pero Dios los va a bendecir y los va a guardar. Dios los va a prosperar en ese tiempo. Pero es necesario que nosotros entendamos que Dios ve
a lejos, lo que nosotros no vemos, Él ve. Él hizo un cambio porque pretendía hacer algo. Y fue Salomón el que edificó el gran templo que se le llama Templo de Salomón. Pero en verdad debe de llamarse Templo de David, porque a David fue que le dio los planos a Salomón. Le dio el dinero porque Salomón todavía era joven, era un pelado, no tenía dinero. Y fue el padre que ahorró todo el dinero para que su hijo pudiera edificar el gran templo. Pero el padre tuvo que someterse a un cambio. Sentado frente al arca, frente a la presencia de Dios, en medio de la adoración, Dios trajo hasta un cambio a la adoración. ¿Sabe qué acontece después de ese momento? David se levanta para crear instrumentos distintos, porque mientras estaba meditando delante de Dios, Dios le dio una visión del cielo y vio cómo adoran en el cielo. Y después de esto, él hace cambios drásticos en la adoración. Porque hasta ahora era el cuarteto de los sacerdotes en el tabernáculo de Moisés que adoraban. 2 o 3 sacerdotes levantando cánticos al Señor. Pero ahora David se levanta con un código de comportamiento distinto, un protocolo nuevo. Le dice, vamos a cambiar la adoración de la iglesia ahora. Vamos a cambiar la adoración. Es más, no van a ser 4, van a ser 4,000 cantantes. Y vamos a levantar músicos, y vamos a levantar 5,000 porteros. Y vamos, esto es grande. Lo que vi del cielo es más grande que lo que nosotros tenemos. Y es necesario que usted pueda ver lo que el cielo tiene preparado para usted. Amén. Dios tiene algo preparado para esta iglesia que es mucho más grande. Cuando ustedes se encuentren en un santuario que va a dar 10 veces la medida de este, que va a ser más grande, con más músicos, con más equipos de ministerios, con ministerios que van a sacudir una ciudad, Dios te va a sorprender. Él está listo para sorprender tu vida. Cuando te veas en una vida más próspera, en una casa más grande, guiando un carro mejor de lo que has guiado, con un trabajo que paga un salario mayor de lo que estás ganando hoy, prepárate para ser sorprendido. Esto es lo que estoy hablando. Nuestro Dios es un Dios que introduce diferencia para introducirnos a nuestra prosperidad. No dejes que el temor te robe de la habilidad de discernir lo diferente en tu vida. Dios está listo para prosperar tu casa, prosperar a tus hijos. Vas a levantar un legado y a través de tu obediencia a un código nuevo de comportamiento va a haber una continuación de bendición que va a incrementar, va a crecer, va a aumentar con los años. Si lo cree, denle un aplauso a Dios porque Él ya ha comenzado a hacer esto en su vida. David escuchó sonidos que nunca había escuchado. En aquel momento, unos 5,000 años atrás, cuando acontece esto, no había ni instrumentos que hacían los sonidos que él escuchó en aquella visión. Y tuvo que crear hasta instrumentos para duplicar los sonidos que escuchó de Dios. No sé qué es lo que Dios va a hacer con usted en particular, qué va a tener que atreverse a crear para poder cumplir con los cambios que vienen para esta iglesia. Pero sé que el potencial está encerrado dentro de usted. Hay inventos y hay creatividad en usted que todavía no se ha visto. Algunos están por descubrir lo que usted es capaz de hacer. Lo que usted verdaderamente es, pero todavía nadie lo sabe. Él sorprendió a David con un cambio, una diferencia. Yo te voy a edificar una casa y voy a salvar a tus hijos por muchos años. Esto es un tiempo distinto. Luego sorprendió al mundo alrededor. Cuando hablé que Dios no tan solo te va a sorprender a ti, por favor, ayúdeme a profetizarle a tu vecino. Es más, a la persona a ambos lados, profetízale, prepárate para una sorpresa. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender a ti. Viene una sorpresa de camino. Una sorpresa de Dios para tu vida. Una sorpresa de Dios para tu vida, para tu casa. Las cosas van a cambiar. Aleluya. Llénate de fe que algo va a cambiar en tu vida. Tu matrimonio va a cambiar. No va a ser el mismo. Va a ponerse mejor. Tus hijos cambiarán. Y hay una sorpresa que se desata en el nombre de Jesús. Dios está listo para sorprenderte. Servimos a un Dios de sorpresa. Dele otro aplauso fuerte a Dios. Pero no tan solo va a sorprenderle a usted, va a sorprender
el mundo alrededor de usted. Cuando levantó a Salomón y en la generación de Salomón edificó y cumplió lo que su padre le había dado y usó el dineral, millones de dólares, casi 2 billones de dólares costó el templo de Salomón. Creó un templo como nunca se había visto en el mundo. Nadie había creado un templo para Dios ni para dioses paganos de esta magnitud. Era tan precioso y tan enorme y tan decorado con oro y con cosas tan preciosas que el mundo comenzó a hablar. Y una mujer, la reina de Saba, aparece a investigar lo que ha escuchado. Y dice en Segunda de Crónicas capítulo 9 verso 1 al 4. Y cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón, vino a Jerusalén. Esto es Segunda de Crónicas capítulo 9 verso 1 al 4. Y cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón, vino a Jerusalén a probar a Salomón con preguntas difíciles. Prepárate, porque cada vez que Dios introduce cambio y te lleva a un nuevo nivel, vas a tener que contestar las preguntas difíciles. Porque el mundo está lleno de preguntas que no pueden contestar, pero la iglesia tiene respuestas. Amén. Ella tenía un séquito muy grande con camellos cargados de especies y gran cantidad de oro, piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y déme simplemente usar esta palabra para profetizarle que vienen camellos para esta iglesia. Quizás no serán los camellos cargados, quizás serán camiones cargados de cajas, quizás, pero vienen camellos. Cuando vea un camión allá estacionado, ese es uno de los camellos que le llegó a Salomón. La reina de Saba está aquí. Y comienza a creer en la prosperidad que Dios va a traer a su vida. Amén. Y ella habló con él todo lo que estaba en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que Salomón no pudiera explicarlo. Y cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, la comida. ¿A cuánto le gusta la comida? En la casa de Dios, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros, cómo estaban vestidos y sus vestiduras, sus coperos y sus vestiduras, en la escalinata por el cual él subía a la casa del Señor, aún las escaleras por la cual Salomón se subía al altar, al lugar de servir al Señor. La Biblia dice que cuando lo vio todo se quedó sin aliento. Fue tan sorprendida que se desmayó.